Se les invita a observar la representación de pasajes históricos de la Revolución Mexicana. Uno de los sucesos de mayor trascendencia en la historia nacional fue la Revolución Mexicana, conocida en el mundo como la primera revolución social del siglo XX. Este movimiento surgió principalmente por la carencia de la democracia durante el gobierno del general Porfirio Díaz. Fueron más de 30 años de desigualdad, injusticias y concentración de riquezas en las minorías, condiciones que ocasionaron el descontento social y una creciente oposición al gobierno establecido. Estas condiciones generaron el surgimiento de organizaciones liberales, demandantes de justicia, democracia y libertad, como fue el caso de los hermanos Flores Magón, entre otros pensadores de la época. Personajes que difundieron sus demandas de carácter político sufragista. Asimismo, fundaron el Partido Liberal Mexicano, con el que generaron el despertar de la conciencia social de nuestro pueblo, siendo estas el precedente inmediato de las bases ideológicas del movimiento revolucionario. Fue en este contexto cuando surgió la singular figura de Francisco I. Madero, un hombre originario del estado de Coahuila, con ideas liberales y democráticas, quien buscaba nivelar las marcadas diferencias entre los ricos y pobres. Hombre de principios, honesto, incorruptible y decente, que se dio a la tarea de plasmar sus ideas en el libro titulado La sucesión presidencial en 1910, en el que expresó sus más profundos sentimientos. Empezaba a sentirse la falta de esas garantías que nos otorga la Constitución. Llenos de indignación, pudimos percibir la tinta en sangre del veneno que invadía lentamente nuestro organismo. Pronto, nuestro mal sería incurable y debilitados por él, no tendríamos fuerzas para luchar y estaríamos expuestos a sucumbir, peligrando hasta nuestra nacionalidad. Esta obra sentó las bases para iniciar su camino político y su campaña electoral. Y gracias a su iniciativa, se fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, en el cual rápidamente ganó numerosos simpatizantes en todo el territorio nacional, siendo así como don Francisco I. Madero, con su liderazgo, dio inicio a la tercera transformación de nuestro país. El prócer de la democracia, atendiendo a las declaraciones del general Díaz, relacionadas con permitir unas elecciones libres y democráticas en las que respetaría cualquier resultado, decidió participar para ocupar el cargo del Poder Ejecutivo. Convocó a la población a unirse a la contienda electoral, en la cual retomó dos principios fundamentales: sufragio efectivo y no reelección. Durante su campaña electoral, Madero realizó varios discursos en diferentes estados y ciudades de todo el territorio nacional, en los que logró conmocionar el sentir y pensar de sus seguidores. Mientras realizaba su último acto público,
Al llegar a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la recepción fue espléndida. Todas las clases sociales manifestaron su simpatía, debido a que el proyecto de Madero devolvió al pueblo la esperanza de mejores condiciones de vida. Ante sus simpatizantes, el señor Madero pronunció las siguientes palabras: Es necesaria una transición política. Recordemos cómo la dictadura de Santa Anna nos hizo perder la mitad de nuestro territorio, así como el mismo general Díaz ha cometido faltas tan graves como las guerras de Tomochi y del Yaqui, al haber matado todo civismo, todo patriotismo entre los mexicanos. Al concluir tan emotivo discurso, se dispuso a subir a su automóvil. Mientras tanto, fue seguido por un gran número de personas. Las calles se veían saturadas de seguidores que aclamaban a Madero como su futuro presidente. Algunas voces pidieron que siguiera hablando, y cuando Madero se detuvo a cumplir con aquellos honoríficos deseos, la policía intentó detenerlo de manera arbitraria. Este recurso fue utilizado para impedir su participación en el proceso electoral. Sin embargo, gracias a la intervención del licenciado Roque Estrada y un grupo de simpatizantes del partido antirreeleccionista de esa ciudad, el intento de la policía local se vio frustrado. Ante la popularidad del candidato opositor, el yugo de la dictadura vio en él un peligro para su permanencia en el poder, por lo que se le ordenó a un juez aprender al apóstol de la democracia, perpetrando su cometido el día 7 de junio de 1910 en la estación del tren del Golfo de la ciudad de Monterrey. El señor Morelos Zaragoza, jefe de la policía, con un grupo de uniformados, arbitrariamente aprehendió y recluyó a Madero en esa ciudad, bajo el argumento de ocultar el paradero del licenciado Roque Estrada, así como por las declaraciones que había emitido en contra del régimen. Díaz creyó que sería fácil eliminar a Francisco I. Madero como candidato opositor, pero mitigar su imagen no fue tarea sencilla, y el 21 de junio del mismo año ordenó su traslado a la penitenciaría de la ciudad de San Luis Potosí. El prócer de la democracia, durante su cautiverio y en compañía del licenciado Roque Estrada, se enteró de que Porfirio Díaz y Ramón Corral habían sido reelectos como presidente y vicepresidente, por lo que Madero, indignado por el fraude electoral, se motivó aún más a defender a toda costa el principio de la democracia. Roque Estrada le comentó a Madero: a pesar de la situación, señor Madero, le solicito que no desmaye en la obra iniciada, que la lleve hasta el fin, hasta la revolución. La contestación del señor Madero fue la siguiente: Hay que continuar con toda actividad los trabajos democráticos, puesto que estoy seguro que el partido triunfará dentro de los límites de la ley, y que si los atropellos continúan, la justicia popular se abrirá paso por sí sola. Al margen de las perniciosas condiciones en las que se encontraba Madero, la abnegada señora Pérez de Madero no se separó ni un minuto de su esposo, sufriendo, sin duda alguna, el más grande de los dolores. No mostraba debilidad, se mantuvo tranquila,
serena y estoica. Hubiese seguido en su ejemplar conducta si una orden superior no le hubiese obligado a retirarse por las noches del lado de su amado. Fue en este momento, cuando aún se encontraba preso en la penitenciaría de San Luis Potosí, que el padre de la Revolución inició la redacción del Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910. En el documento, entre otras cosas, mencionaba que se desconocería al gobierno de Díaz, así como a todas las autoridades que debían dimanar del voto popular, ya que esta sería la única vía para hacer valer los derechos democráticos. Además, en el plan se estableció que Madero sería el presidente provisional y convocaría elecciones una vez terminada la rebelión. El Plan de San Luis incluía 15 artículos, donde el pueblo mexicano fue llamado a la insurrección armada a las 18 horas del 20 de noviembre de 1910, para exigir la renuncia del presidente Porfirio Díaz. La presión que ejercieron los simpatizantes del prócer de la democracia sobre las autoridades provocó que Madero fuera trasladado, permitiéndole cumplir arresto domiciliario, y con la ayuda de sus seguidores más cercanos, logró huir de la ciudad de San Luis Potosí. Posteriormente, se refugió en la ciudad fronteriza de San Antonio, Texas, donde logró imprimir y publicar 5,000 copias del Plan de San Luis, que circularon en toda la República Mexicana, siendo distribuidos por sus colaboradores y partidarios del movimiento sufragista para evitar la represión y el alertamiento del régimen porfirista. El 20 de noviembre de 1910 dio inicio la Revolución Social en Gómez Palacio, Durango, donde los maderistas se apoderaron de la ciudad. En Cuatro Ciénegas, Coahuila, hubo un levantamiento armado. En Tlaxcala, Juan Cuamatzin encabezó un levantamiento indígena. Y Cesario Aguilar dirigió en Veracruz a los obreros de Río Blanco, los cuales tomaron el Palacio Municipal. Las tropas revolucionarias, al mando de los caudillos Pascual Orozco y Francisco Villa, generaron un gran impacto en el movimiento que encabezó Madero, quienes libraron intensos combates en contra del Ejército Federal. La aceptación y la convocatoria que tuvo el Plan de San Luis motivó que el día 14 de febrero de 1911, Madero, en compañía de Roque Estrada, entrara a territorio nacional, donde fueron recibidos por Jesús Carranza y Cesario Castro, para ponerse al frente de sus partidarios que estaban levantados en armas. Con gran júbilo, demostraron su disposición a la causa democrática. Estos partidarios que se sumaron a la noble causa, en su mayoría eran jóvenes,
procedentes del campo y trabajadores de las fábricas, resistentes todos ellos a la fatiga y que conocían el hambre de las épocas de la sequía. Difícilmente se reconocería en ellos su procedencia. La única prenda militar que los distinguía era el uso de las armas, las herramientas de su trabajo y la determinación que los motivaba a exigir un gobierno legítimo, en el que se respetara la voluntad popular de los mexicanos. Estando al frente de las fuerzas revolucionarias, el padre de la revolución motivó a sus compañeros de lucha con las siguientes palabras: las grandes faltas que ha cometido el general Díaz para lograr su objetivo deben imputarse a él personalmente. Estas faltas, sin embargo, son de poca importancia comparadas con las funestas consecuencias de su régimen. El egoísmo ruin que ha debilitado al pueblo hasta la asfixia debe fenecer a manos de los mismos hombres que con su esfuerzo han construido nuestra patria. Posteriormente, Madero emprendió su marcha con rumbo a Casas Grandes, Chihuahua. Al tomar la ciudad, se enfrentó en un combate con las tropas federales que resguardaban la plaza. Durante el desarrollo de la batalla, Madero resultó herido, sin que ello fuera impedimento para continuar con su lucha. La convicción de continuar su campaña permitió que los grupos armados del territorio nacional se sintieran aún más identificados con el movimiento maderista. Derivado del éxito de la campaña que Madero emprendió en la parte norte del país, el gobernador del estado de Chihuahua, Abraham González, motivado por la amistad y empatía que sentía con las ideas del señor Madero, apoyó incondicionalmente el movimiento revolucionario, invitándolo a reunirse con Francisco Villa, quien tenía numerosos seguidores y conocía perfectamente el territorio de Chihuahua. Francisco Villa, con su lenguaje pintoresco y cualidades de mando, tenía gente propia y muy bien equipada. No tenía instrucción, pero era un hombre decidido y convencido de lo expuesto en el Plan de San Luis. Cuidaba que a sus soldados nada les faltara, que tuvieran las mejores monturas y caballos. Su arma preferida era la caballería. Madero, al conocerlo, de inmediato confió en su lealtad inquebrantable. Por ello, y ante el beneplácito de todos sus seguidores, Madero y Villa se entrevistaron el 26 de marzo de 1911. El memorable encuentro tuvo lugar en la hacienda de Bustillos, ubicada al oeste de la ciudad capital de ese estado. Francisco Villa fue recibido directamente por Madero. En el encuentro aprovechó para alentar al caudillo con las siguientes palabras: Señor Villa, algo debemos tener muy en mente. La revolución no solicita concesiones de nadie porque no las necesita. Porque la revolución no es un hombre, ni un grupo de hombres. Es el espíritu nacional que se agita. Es la dinámica social inexorable. A lo que Villa respondió: Señor Madero, la revolución necesitaba construir a sus personajes, tener el mando supremo de sus fuerzas. Madero, usted no es militar,
pero es el apóstol que nos guiará. ¡Viva Madero! ¡Viva Villa! ¡Viva la Revolución Mexicana! El entonces coronel puso a su disposición 200 hombres, caballos y armas para combatir contra la dictadura. Fue grande la algarabía que mostraron los seguidores de ambos líderes ante los acuerdos de alianza para derrocar al gobierno porfirista. El movimiento revolucionario se fortaleció en numerosas poblaciones de la República Mexicana. Los diversos enfrentamientos entre las tropas federales y revolucionarias fueron cada vez más cruentos y frecuentes. Sin embargo, el ejército federal siguió defendiendo las principales ciudades del país y combatió sin tregua a los revolucionarios. Ante este panorama, el día 8 de mayo de 1911, Francisco I. Madero, en compañía de los caudillos Pascual Orozco y Francisco Villa, decidieron tomar la plaza de Ciudad Juárez, Chihuahua, lugar donde el valor y el arrojo de los jefes de la revolución tomó un papel decisivo para lograr la victoria y asegurar un punto de suma importancia. Las tropas federales, al verse rebasadas por los revolucionarios, tuvieron que romper la línea principal de defensa, no teniendo más remedio que replegarse, mientras el avance de las fuerzas revolucionarias se volvía inminente. El general federal Juan Navarro, al verse derrotado, se replegó al centro de la ciudad, donde finalmente tomó la decisión de rendirse para evitar la aniquilación de sus soldados. Con la toma de Ciudad Juárez, el general Díaz se vio obligado a dialogar con los representantes de los líderes revolucionarios. El resultado de esas reuniones permitió que el día 21 de mayo de 1911 se celebraran los tratados de Ciudad Juárez, en el edificio de la aduana fronteriza de la misma ciudad. Estuvieron presentes en esta firma los representantes de Francisco I. Madero, los licenciados Francisco Madero Padre, Francisco Vázquez Gómez, y José María Pino Suárez. Por parte del gobierno de Porfirio Díaz, presidió el licenciado Francisco Carvajal. En los tratados se acordó la renuncia del presidente Porfirio Díaz y del vicepresidente Ramón Corral, determinándose el cese de las hostilidades. Por su parte, Francisco León de la Barra, que fungía como secretario de Relaciones Exteriores, fue designado para ocupar el cargo como presidente interino, manteniéndose en esta situación durante el periodo de 6 meses, en los que se definieron las circunstancias que darían paso al siguiente proceso de la Revolución Mexicana. Como consecuencia de la firma de los tratados de Ciudad Juárez, Porfirio Díaz presentó su renuncia ante el Congreso de la Unión el día 25 de mayo de 1911. El pueblo de México expresó su repudio y desaprobación al general Díaz.
quien partió al puerto de Veracruz para abordar el buque Ipiranga, mismo que lo llevó a su exilio con destino a Francia. De esta manera, el triunfo maderista permitió al pueblo de México tener la esperanza de mejorar sus condiciones de vida y participar activamente en el destino de nuestro país. ¡Viva Madero! ¡Viva la democracia! ¡Viva la Revolución Mexicana! ¡Viva México! ¡Viva México! El general de división diplomado de Estado Mayor, Rogelio Armando Patiño Canchola, comandante del contingente conmemorativo al 110 aniversario de la Revolución Mexicana, solicitará autorización para realizar la evolución del agrupamiento montado. Con permiso, señor presidente, solicito autorización para desocupar la Plaza de la República. Bandera de México, sublime, ondeas majestuosa, susurrando suavemente al viento el pasado de los héroes que nos dieron nombre y gloria. En este festejo del 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, abre paso la bandera monumental, portada con distinción, orgullo y marcialidad. Portando 15 banderas de gasa, las mujeres que el día de hoy cabalgan frente a su pueblo dan muestra del adiestramiento intensivo y de sus habilidades al desarrollar sus labores a la par del resto de quienes integran las unidades montadas, contribuyendo al mejor desempeño de cada una de las actividades que se les encomiendan. Sus conocimientos les permiten proporcionar el cuidado y contribuir al manejo del caballo. Durante los más de 30 años de gobierno del general Porfirio Díaz, se cometieron gran cantidad de abusos, represiones e inequidades. Ejemplo de ello, las largas y extenuantes jornadas laborales, poca o nula paga, así como pésimas condiciones de trabajo, mismas que originaron el estallido de la Revolución Mexicana. Villista era la denominación popular que se les otorgaba a integrantes de la División del Norte. La mayoría de los villistas eran originarios de los estados de Chihuahua y Durango, así como del territorio de La Laguna. Por el número de sus participantes, así como su nivel de organización,
la División del Norte ha sido considerada como el ejército popular más poderoso que ha existido en América Latina. Los zapatistas se caracterizaron por haber enarbolado el ideal revolucionario de la reforma agraria, que exigía la restitución de las tierras a los pueblos indígenas mediante el lema: la tierra es de quien la trabaja. Integraron el Ejército Libertador del Sur, hombres y mujeres del campo, que pelearon principalmente en los estados de Morelos, Puebla, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México. El golpe militar que terminó con el asesinato del presidente Madero y el asalto al poder de Victoriano Huerta originó el surgimiento de la segunda etapa de la revolución, encabezada por el gobernador del estado de Coahuila, Venustiano Carranza, quien llamó a desconocer al gobierno ilegítimo y restablecer la legalidad interrumpida. Con el apoyo del ejército constitucionalista, se logró derrocar a Victoriano Huerta y promulgar una nueva Constitución mexicana. Los caudillos más fuertes en el ámbito nacional después de Carranza eran sin duda los generales Álvaro Obregón y Pablo González, brazos armados del constitucionalismo y forjadores de la base del poder acumulado por Carranza. Los obregonistas tuvieron en sus manos como tarea fundamental la reorganización del país. Se presentan las escaramuzas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ataviadas con llamativas vestimentas al estilo de Adelita, desde entonces cautivaron a los espectadores, al tiempo que amalgamaron aún más el núcleo familiar. Sus coreografías sobre caballos rinden homenaje a las mujeres que fueron partícipes en las batallas revolucionarias. La Asociación Nacional de Charros es decana de las instituciones que practican ese deporte nacional. Fundada el 4 de junio de 1921 por grandes hombres como don Ramón Cosío González, está integrada por más de 350 socios activos, hombres y mujeres, para practicar y difundir la tradición de ese deporte nacional. La charrería es motivo de orgullo y tradición de la cultura mexicana. Su práctica combina la equitación con actividades ecuestres y formas tradicionales de la ganadería. El pentatlón deportivo militarizado universitario tiene como finalidad suprema la grandeza de la patria. Fomenta el respeto y el progreso de las instituciones, luchando por la integridad moral de la familia, por su honor y su cultura, formando personas responsables, con el valor de una heroica tradición plasmada en sus planes y programas de estudio. Desde hace 82 años, trabaja afanosamente en todo el país con más de 35,000 pentatletas para generar el concepto vivo de mente sana en cuerpo sano, desarrollando una permanente acción preventiva.
El pueblo de México apreciará la representación de la entrada triunfal de Francisco I. Madero a esta ciudad capital. El 7 de junio de 1911, entraron triunfantes a la Ciudad de México las tropas revolucionarias, a órdenes del señor Francisco I. Madero, quien en compañía de su señora esposa, Sara Pérez de Madero, y de los licenciados José María Pino Suárez y Roque Estrada, celebraron la culminación de todos sus esfuerzos encaminados a derrocar a toda la dictadura y terminar con el sufrimiento de una patria dolorida a la que había sometido el general Porfirio Díaz durante décadas. Los tambores se hacían vibrar, los redobles se unían a las demostraciones de alegría de un mar de gente jubilosa. Todos llenaban el ambiente de un bienestar jamás visto antes. Aquellos atropellos y manipulaciones finalmente habrían quedado en el pasado. Al llegar a Palacio Nacional, Madero bajó de su carruaje y fue recibido por Francisco León de la Barra, quien se desempeñaba como presidente interino, acto que simbolizó la cordialidad que prevalecería en su arribo a la capital. Posteriormente, se entrevistó con el general Emiliano Zapata, quien era uno de los principales líderes del Ejército Libertador del Sur. El general Zapata le manifestó su apoyo y lo felicitó por el triunfo obtenido, al mismo tiempo que el pueblo de México le aplaudía y lo vitoreaba con gran fervor. La culminación del proyecto maderista representó la firme esperanza de obtener mejores condiciones de vida para la población mexicana, cimentando así un Estado democrático en los ámbitos social, económico y político. A pesar de las vicisitudes que enfrentaría el movimiento revolucionario, a partir de este momento, encarnó los más profundos anhelos del pueblo mexicano: justicia, igualdad y democracia. La figura del apóstol de la democracia, don Francisco I. Madero, perpetuó los ánimos de libertad que le permitieron al pueblo quitarse la venda que cegaba su espíritu, reemplazándola por la férrea convicción que los motivó a iniciar la tercera transformación de nuestro país. ¡Viva Madero! ¡Viva Villa! ¡Viva Zapata! ¡Viva Obregón! ¡Viva Carranza! ¡Viva la Revolución Mexicana! ¡Y que viva México! Se rendirán los honores al presidente de los Estados Unidos mexicanos. Se les invita a entonar nuestro himno nacional.
El general de división diplomado de Estado Mayor, Rogelio Armando Patiño Canchola, comandante del contingente conmemorativo al 110 aniversario de la Revolución Mexicana, rendirá el parte de novedades. Ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, participaron en la conmemoración del 110 aniversario de la Revolución Mexicana para el pueblo de México, una bandera de guerra, una bandera monumental, 15 estandartes, 70 banderas nacionales, 396 elementos pertenecientes a las Fuerzas Armadas del país, 11 charros, 6 elementos del pentatlón deportivo militarizado universitario, 2 vehículos y 189 caballos sin novedad. Finaliza esta ceremonia agradeciendo la asistencia del presidente de México. El presidente de la República se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. ¡Blanco derecho! ¡Ya! ¡Blanco derecho! ¡Ya! Se agradece la asistencia a esta emotiva ceremonia de la esposa del presidente de México, de nuestros distinguidos invitados especiales y público en general. Que tengan todos un excelente día.